Como usted sabe, la semana pasada iniciamos con esta serie de predicaciones en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces vamos a continuar con esta exposición en la carta de los Corintios, y para ese propósito quiero pedirle si por favor me acompaña con su Biblia a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 4 al versículo 9. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Y si por favor cuando lo encuentre, me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, queremos hacer coro con estas palabras del apóstol Pablo y unirnos en ese agradecimiento por su gracia y por su fidelidad, porque no solamente ha tenido gracia para con los corintios y no solamente ha mostrado su fidelidad para ellos, pero también para nosotros, Señor. Queremos darle gracias y queremos que nuestros corazones, nuestras mentes se alineen en esa misma dirección, Señor. Nos guarde de errores, nos ayude, Señor, para que así podamos agradarle en todo. Por favor, úseme, Señor, como todo tiempo dependo de usted y de su gracia y necesito su ayuda, más ahora, Señor, que hay que exponer con fidelidad su palabra. Por favor, que nos ayude, nos bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? La sección que tenemos para hoy corresponde en lo que en las cartas en la antigüedad se conocería como la parte de la acción de gracias. En el primer siglo, una carta por lo general contenía un saludo mencionando el destinatario primeramente, a diferencia de nuestras cartas en la actualidad que el destinatario aparece al final. En las cartas del primer siglo aparecía al inicio el destinatario, el remitente, el destinatario, y después de eso venía lo que era la parte de la acción de gracias. Y nosotros aquí tenemos esta acción de gracias donde el apóstol, en lugar de reconocer alguna virtud de los corintios, resaltar algo en ellos por lo cual él mostrar su agradecimiento, pues él toma este tiempo, toma estas palabras para expresar su agradecimiento a Dios. Y muy concretamente por dos cosas acerca de Dios: su gracia y su fidelidad. Hoy quiero exponer este pasaje mencionando esos dos aspectos del Señor: la gracia de Dios y la fidelidad del Señor. Y primeramente lo que vamos a ver es que la gracia de Dios nos ayuda para ser humildes, nos hace humildes cuando nosotros reconocemos la gracia de Dios. Allí en el versículo 4, noten ustedes, comienza diciendo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aquí, como vemos, Pablo expresa su agradecimiento a Dios con motivo de la gracia que le fue dada a la iglesia. Gracias. Y resulta sorprendente, hermanos, que Pablo haga esto ante una iglesia que había sido tan conflictiva.
Por ejemplo, tan pronto Pablo acaba el agradecimiento en estos versículos, en el versículo 9, en el versículo 10 empieza a corregir una serie de problemas de orgullo, de divisiones entre los congregantes. ¿Y cómo puede expresarse un agradecimiento ante una iglesia que es tan conflictiva? Bueno, me gustó un comentario que encontré, es un comentario de un escritor llamado Gordon Fee, y él escribe esto: el deleitarse en Dios por su acción en la vida de otros e incluso en la vida de aquellos con quienes uno se siente obligado a estar en desacuerdo, es evidencia cierta de que uno mismo es consciente de ser objeto de las misericordias de Dios. Tal era el caso de Pablo. Es muy difícil que los autosuficientes tengan esa misma disposición. Y parece que el comentario de Gordon Fee está muy a tono con toda la epístola, porque en el capítulo 15, Pablo mismo va a reconocer de que él había sido un recipiente de la gracia de Dios. En el capítulo 15, Pablo va a decir: yo soy el menor de todos los apóstoles, ni siquiera debía haber sido apóstol, pero ha sido la gracia de Dios en mí. Pablo sabía muy bien quién era antes de ir a Cristo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 14, Pablo describe un poco de su condición antes de venir a Cristo. Y miren cómo lo hace: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Y Pablo no solamente conocía su propia condición antes de ser cristiano, él conocía la condición de los corintios antes de ser cristianos. Allá en 1 Corintios 6, del 9 al 11, también nos dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, Pablo sabía bien de dónde venía y de dónde venían ellos. Y por eso él podía expresar ese agradecimiento a Dios, porque sabía cuál era el pasado de ambos. Pero cuando nosotros, hermanos, creemos que a pulso nos hemos ganado todas las cosas, cuando creemos que son nuestros méritos, cuando creemos que nosotros mismos ha sido por nuestro esfuerzo todo lo que tenemos, y vemos que otra persona no anda bien, difícilmente podremos expresar un agradecimiento a Dios y decir: mira cómo Él no puede. Y entonces empiezan a venir las envidias, los celos y la ingratitud a nosotros. ¿Por qué? Porque no reconocemos primeramente la gracia de Dios sobre nuestra vida. Cuando nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, es fácil, hermanos, que dejemos de ser agradecidos con el favor de Dios hacia nosotros y hacia los demás. Así que Pablo podía iniciar esta sección, a pesar de que la iglesia había sido tan conflictiva, podía iniciar esta sección dando gracias a Dios, porque él sabía la gracia que Dios le había mostrado a él y a otros. Y por eso él inicia así, no le estorbó esto, para poder mostrar su agradecimiento al Señor por lo que Dios había hecho en él y en los corintios. Y en los versículos 5 al 7, Pablo va a describir la manera en que esa gracia, ese favor de Dios se hizo evidente. Ahí en el versículo 5 inicia diciendo: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. A menudo vamos a encontrar que cuando Dios decide mostrar su gracia,
Él es pródigo, hermanos. Él es derrochador de gracia. Cuando Él decide que va a salvar, que va a rescatar, que va a mostrar su gracia a alguien, lo hace de una manera que despilfarra su gracia. Y así lo vemos aquí. Lo vemos en el sentido de que cuando Dios dijo, quiero mostrar mi gracia a esta iglesia de Corinto, no los dejó limitados en cuanto a dones espirituales, pero los hizo abundar en bendiciones en Cristo. ¿Y cuáles eran esas bendiciones? Ahí el propio versículo 5 nos dice, fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y toda ciencia. ¿A qué se refiere ser enriquecido como don espiritual en toda palabra y toda ciencia? Palabra viene de la palabra, ahora sí la redundancia, ¿verdad? Del griego logos, que a veces significa mensaje, palabra, discurso o razón. Y aquí la idea, el significado o el sentido es el discurso. Es decir, la iglesia de Corinto había sido muy bendecida cuando Dios o Dios habiéndole dado grandes habilidades de comunicación a los hermanos en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que había muy buenos maestros en esa iglesia. Había personas que tenían una fuerte habilidad en la retórica. De hecho, ustedes recordarán a Apolos, leyendo el libro de Hechos, el único personaje del cual el Nuevo Testamento hace una distinción muy honorable como predicador fue Apolos. Se dice de él que era poderoso en las Escrituras. ¿Y saben qué? Apolos fue uno de los maestros de esta iglesia en Corinto. Así que esta iglesia tenía maestros que, bueno, si los tuviéramos en el día de hoy estarían al filo de las sillas, cada uno de nosotros escuchando. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué claro! ¡Qué pertinente! ¡Qué relevante ese mensaje para nosotros! Porque Dios había hecho sobreabundar buenos maestros en la iglesia. Pero como sucede en muchas ocasiones, hermanos, lamentablemente los buenos dones de Dios llegan a ser pervertidos por nuestras malas intenciones. Y así había sucedido con la iglesia en los Corintios, porque cada don representa y viene también con una responsabilidad. Y lo que había sucedido con ellos es de que en lugar de dar gracias a Dios por esas habilidades dentro de tantos maestros de la iglesia empezó a mirar a los maestros en lugar de al Dios que había dado esa habilidad de la retórica. Y cuando eso sucede, entonces empiezan a venir una serie de problemas que sucedían en la iglesia de Corinto. Problemas como cuáles, como empezar a acomodar el mensaje del evangelio para que no ofenda ni suene necio a los oídos del mundo. Un buen maestro tiene que caerle bien, ¿no? Entonces voy a tener que acomodar el mensaje para que no ofenda, no lastime y todos se vayan bien contentos diciendo, ¡wow! ¡Qué maestrazo! Es uno de los peligros. Otro de los peligros que se enfrenta cuando la iglesia pone mucha atención en los maestros es reemplazar el poder de Dios. El maestro ya no depende de que Dios le esté dando su poder y la fuerza de su espíritu, ahora depende en su habilidad retórica, en comunicar bien los puntos, en ser claro, en ser pertinente, en encontrar buenas ilustraciones. Y ya no depende del poder de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas más impactantes que me ha sucedido es conocer a un señor que creo que no tenía ni la primaria, pero amaba al Señor y quería seguir al Señor y servir al Señor como pudiera. Así que un día llegó a un pueblo y había un grupo de monjas y le dijeron las monjas ahí, ¿y usted, señor, es doctor? No. ¿Es enfermero? No. ¿Es usted un hombre de negocios? No. ¿Qué es usted, señor? Pues yo solamente vengo a enseñar algunas cosas de la Biblia. Y les dijeron las monjas, si usted quiere hacer algo importante por este pueblo,
venga a traer algún servicio, porque no va a llegar a ningún lado así. Y este hermano se puso a orar y empezó a ir a las casas a enseñar a las personas. ¿Sabe? En 9 años había plantado, si no me equivoco, 27 iglesias. El trabajo que había hecho, por su elocuencia, por su retórica, por el poder de Dios, hermanos, por el poder de Dios. Y a veces la preparación nos hace perder el piso en ese sentido. Es importante el peligro, la amenaza que puede representar cuando se pone demasiado énfasis en el maestro y no en el poder de Dios. Pablo le va a enseñar a los corintios que él fue con debilidad y con temblor en 1 Corintios 2. Pero hay un tercer peligro al que se enfrenta una iglesia cuando pone su mirada en los maestros, y esto es que empieza a dar plataforma a los falsos maestros. Porque lo que se elogia no es la verdad ni a Dios, sino la aptitud para poder enseñar. Entonces en 2 Corintios 10:10, Pablo se va a enfrentar a que llegaron falsos maestros muy buenos en la retórica y empezaban a despreciar a Pablo, a decir, no, su palabra es despreciable. Aun cuando Pablo era un siervo de Dios. Entonces vemos esos 3 peligros, pero aún así Pablo podía decir, Señor, gracias porque has dado esta habilidad a la iglesia de Corinto, has dado estos dones, pero no solamente de palabra, también dice de ciencia, y eso significa conocimiento. Quiere decir que la iglesia de Corinto no solo tenía buenos maestros, tenía personas muy inteligentes, con un conocimiento bíblico, teológico sólido, fuerte, muy conocedores. Y Pablo daba gracias a Dios por eso. Señor, gracias que les has dado estas habilidades a la iglesia. Sin embargo, Pablo hacía este agradecimiento en una manera que dirigía la atención de los corintios hacia Dios. Y vamos a encontrar que desde el versículo 1, capítulo 1, hasta el versículo 9 del capítulo 1, Pablo está poniendo los fundamentos de las correcciones que él va a hacer a lo largo de toda la carta. Así que entender esta parte del saludo nos va a ayudar a entender todo lo demás. Y en este punto Pablo estaba diciendo a los corintios, no se olviden de la gracia de Dios. Hay que ser humildes, hay que tener un corazón humilde, hay que reconocer que lo que tenemos, todo lo que ha sido dado, aquello, iglesia, por lo cual te puedes sentir tan orgullosa, no ha sido fruto de tu esfuerzo. ¿Que te esforzaste? Sí. Pero ¿hubieras podido lograr hacer algo sin la gracia de Dios? ¿Te hubieras podido levantar en la mañana sin la gracia de Dios? ¿Hubieras podido tener la habilidad de hacer esto sin la gracia de Dios? ¿Hubieras tenido la capacidad de aquello sin la gracia de Dios? Todo es por la gracia de Dios. Y Pablo quería dirigir a la iglesia en esa dirección y también a nosotros, hermanos. ¿De cuántos problemas nos libramos cuando reconocemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas? En el caso de los corintios, las habilidades de retórica, de conocimiento, fueron una prueba de la gracia y una muestra tangible de que el testimonio de Cristo había sido recibido. Mire versículo 6 y versículo 7, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Qué es el testimonio de Cristo o acerca de Cristo? Son los hechos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Este testimonio de Cristo es más que una noticia importante. Las declaraciones contenidas ahí son de impacto mundial. En el día de hoy nuestros países tienen una red de relaciones de tal manera que si el presidente de Rusia dice alguna cosa, en 1 mes o en 2 meses nosotros empezamos a recibir las olas de esa declaración. No se diga, poquitos años atrás el presidente de Estados Unidos decía algo, temblaba toda la tierra, ¿no? Entonces, estamos conectados por personas y por personas poderosas que con sus declaraciones tienen implicaciones muy importantes para todos nosotros. Bueno, cuando nosotros vemos el testimonio de Cristo,
Sus enseñanzas no tuvieron un impacto solamente para esa pequeña franja del Medio Oriente allá. Las declaraciones de Cristo, aunque fueron dichas 2000 años atrás, y aunque parece que nada más tuvieron impacto, son declaraciones que nos confrontan a usted y a mí el día de hoy. Por eso la palabra sigue siendo relevante para nosotros. Y los corintios habían escuchado de ese testimonio y habían aceptado ese testimonio de tal manera que se había hecho evidente el poder de Dios en ellos. Pablo escribió en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué es Evangelio? El testimonio acerca de Cristo. Y ese testimonio, si usted lo recibe, es poderoso para salvarle, para cumplir su propósito en nosotros. Cuando el hombre escucha el testimonio acerca de Cristo, dígase Evangelio, y responde con fe, la salvación ha llegado a ese hombre. Pero ¿qué pruebas podemos tener de que eso realmente ha ocurrido? Digo, si es una realidad espiritual, ¿cómo puedo estar seguro yo de que realmente he sido salvo? Bueno, algunas personas comparten en sus testimonios alguna experiencia sobrenatural. Y si bien es posible que en el momento de la conversión tengamos una experiencia sobrenatural, lo cierto es que Satanás también puede fingir o replicar esas experiencias. Un señor una vez me encontró y me dijo, yo no voy a una iglesia porque una vez fui y escuché una baruca, las mismas palabras que escuché ahí, las escuché con el brujo en la esquina de mi casa. Así que como que para ir a una u otra, pues no. Satanás también puede replicar ciertas cosas, ciertas experiencias. Así que no es una prueba muy confiable decir que tuvimos una experiencia. Con todo, a veces puede ir acompañado de eso. Pero también hay otras personas que al momento de recibir el testimonio de Cristo, también experimentan una habilidad y una capacidad que Dios les da sorprendente. Hay personas que jamás querían saber nada de la Biblia, escucharon el testimonio, recibieron el testimonio y de pronto pues ya ni comen por leer la Biblia. Están todo el tiempo sumergidos, escuchando predicaciones, yendo a todos los estudios con un hambre que no pueden con ella. Y a los 6 meses, 7 meses, hablan como si fueran cristianos de 20 o 30 años, usando terminología teológica. Y bueno, es otra evidencia de que Dios probablemente trajo salvación porque ha traído el don de la palabra y la ciencia sobre esa persona. Con todo eso, es posible también que existan cierto margen de error y que alguien simplemente aprenda por sentirse mejor que otros. Pero hay una tercera prueba de que una persona ha experimentado verdaderamente recibir la salvación de Dios, y es cuando su vida cambia. Cuando su vida cambia por completo, cambian ciertos hábitos que antes eran característicos, adulterio, borrachera y eso, y de repente recibe el Evangelio y su vida cambia drásticamente. Es otra prueba. Y la verdad es que esta es la prueba con menos margen de error. Por eso el Señor siempre nos dice, o vemos en la Escritura que dice, por sus frutos los conocerán. Es la vida transformada lo que da la mejor evidencia. Pero dentro de los corintios, lo que sucedía es que ellos no habían tenido una experiencia extraña, bueno, posiblemente sí, por lo que dice el capítulo 2, pero la evidencia más clara de que Dios había traído salvación es que les había dado el don de la palabra y la ciencia, lo que les decía anteriormente. Había hecho que ellos tuvieran esa hambre y también se dedicaran a enseñar. En el capítulo 12, Pablo va a decir que ellos recibieron esta lista de dones: servicio, predicación, liderazgo, todas estas cosas. En verdad, hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia deslumbrante en muchos sentidos.
Si en el día de hoy tuviéramos la oportunidad de mirar una iglesia así por fuera, veríamos que las personas son muy, muy buenas en lo que hacen. Son expertos en hacer cada cosa porque Dios les había dado fuertemente dones y habilidades. Hasta aquí todo lo dicho por el apóstol Pablo exalta la gracia de Dios sobre los corintios. Esa gracia era evidente por los dones y habilidades que habían recibido. Así ellos demostraban que en verdad habían recibido el testimonio de Cristo. Lo que cambia un poco la secuencia es lo que dice al final del versículo 7, hermanos. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras, como las anteriores, no fueron sin propósito. Pablo nos ha dejado ver que su agradecimiento era genuino, con el fin de dirigir el pensamiento de los corintios hacia Dios. Y esta palabra no es la excepción. La iglesia estaba pasando por ciertos problemas de inmoralidad sexual y de libertinaje. Y esas eran evidencia de que la iglesia estaba olvidando su esperanza. En los tiempos del apóstol Pablo, en aquellos años 50 y tantos después de Cristo, estaba gestándose una falsa enseñanza que en el siglo II se iba a llamar el gnosticismo. Y el gnosticismo lo que enseñaba o los principios de los cuales empezaba era exaltar el espíritu, lo inmaterial, y hacer abajo lo material. ¿Cuáles eran las consecuencias de eso? Bueno, no importa lo que hagas con tu cuerpo, porque eso no afecta tu espíritu. Así que no importa si tu cuerpo se halla en un lugar de muy mala fama, no importa si tu cuerpo se halla haciendo cosas inmorales, no importa si tu cuerpo, porque tu espíritu está limpio. Y de hecho se llegaba a creer que morir era algo bueno porque por fin tu alma se liberaba de la prisión del cuerpo. Hermanos, esos problemas estaban empezando a tener los corintios. Y por eso ellos, ¿qué importa si participo dentro de una celebración pagana? ¿Qué importa si me junto con aquellos para adorar a tal ídolo? Al final es mi cuerpo, Dios conoce mi espíritu. Y también algunos estaban cayendo en inmoralidad sexual. Y Pablo estaba diciéndole aquí, no, señores, tenemos una esperanza. Y la esperanza es que las dos cosas importan, el cuerpo y el espíritu. Y tan importante es el cuerpo que vendrá el día cuando vamos a morir y el Señor nos va a levantar con cuerpos nuevos. 1 Corintios capítulo 15. Así que Pablo está poniendo otra vez el fundamento. Miren a la esperanza que tenemos. Es una esperanza de gracia. Es una esperanza donde Cristo va a volver rodeado de gloria y de majestad para reinar en la tierra. Resumiendo lo dicho hasta aquí, Pablo buscaba dirigir a los corintios a que su mirada estuviera en Dios, quien por gracia les había dado dones y una esperanza. Esta era una manera apropiada de preparar el terreno para batallar contra el orgullo, las rivalidades y el libertinaje dentro de la iglesia. Ahora bien, la gracia de Dios no era lo único que Pablo quería señalar. También va a hablar de su fidelidad. Y es el segundo punto que quiero hablar ahora. La fidelidad de Dios que nos afirma. Mire el versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vemos a Pablo llevando la atención de los corintios a la esperanza. ¿Qué es el día de Jesucristo? No es un día en un calendario que vayamos a tachar. El día de Jesucristo es como cuando le decimos a alguien, este es tu día. En un cumpleaños, por ejemplo. Alguien cumple años y quiere empezar a recoger platos y todo. Tranquilo, este es tu día. O cuando alguien va a presentar un recital, vamos a decir un recital de piano, y por mucho tiempo ha ensayado, pero no ha hecho ninguna presentación. Entonces, ya por fin se va a presentar y nos acercamos a esa persona y le decimos, este es tu día.
Este es tu día. El día del Señor Jesucristo no es tanto un día en específico dentro del calendario, pero es el momento donde todo gira alrededor de Él y todo el mundo pone su atención en Él. Es un día donde Él se va a manifestar y toda la atención se va a centrar en Él. Es un día donde Él va a traer juicio y salvación. Juicio para aquellos que se rebelaron contra Él y salvación para aquellos que fueron leales a Él. Y frente a ese día, ¿qué sucede? Pues que Pablo dice, yo sé que cuando venga ese día, ustedes van a estar bien con Dios. Pablo tenía esa confianza, que Dios los iba a guardar irreprensibles. ¿Por qué? Versículo 9, porque fiel es Dios. Bueno, en las primeras clases que recibimos de español, tendríamos que primero es el sujeto, ¿verdad? Dios es fiel, vendría a ser lo correcto, pero aquí hay un intercambio, o hay un cambio en el orden de las palabras. Comienza, fiel es Dios, y está así, hermanos, para dar un énfasis en la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Ahorita, en estos tiempos, la fidelidad es un asunto muy escaso, hermanos. No puedes confiar realmente en nadie. No puedes confiar en las personas que te dicen, bueno, o sea, no puedes ni confiar en alguien que te dice que te va a cumplir con cierta cosa porque te falla. Y hasta estamos hechos a la idea de decir, bueno, yo sé que no va a llegar a tiempo, así que, o yo sé que no va a ser hoy, pero le estoy diciendo que para mañana, para que llegue el miércoles, y entonces el miércoles hagamos las cosas. Tenemos muy poca confianza en las cosas que van a suceder, en las personas. Hay muy poca confianza en que te vayas a unir con otra persona a trabajar juntos y que van a llevar las cosas bien juntos. Hay una escasez en el asunto de la fidelidad, pero no así con Dios, hermanos. Dios no es infiel. El Señor permanece fiel incluso cuando nosotros somos infieles. El Señor Jesucristo dijo que nosotros, los creyentes, aquellos que hemos recibido a Cristo, estamos en las manos del Padre, y de ahí nadie nos va a arrebatar. Y es debido a esa fidelidad del Señor que tenemos la idea de que cuando nosotros recibimos a Cristo, adquirimos un compromiso. Yo sé que usted no firmó ningún contrato, ¿verdad? Nadie le compartió el Evangelio y le dijo, mira, fírmala aquí porque desde este momento tú ya estás comprometido con Cristo. No, pero es un compromiso que asumimos personalmente. Un compromiso donde Dios hizo un pacto con nosotros. Y nos dijo, aquí están mis estatutos, y nosotros dijimos, Señor, aquí estoy yo, soy tu siervo, eres mi Señor. Y a partir de ahí inicia un compromiso donde nosotros fallamos muchas veces, pero Dios no falla. Dios es fiel. Y esa fidelidad es tal, hermanos, que incluso en nuestros errores el Señor nos va a ayudar para que cuando llegue el último día de nuestro respiro o el último día en que Cristo venga, estemos preparados para ese momento. Dios es fiel, y del lado de Dios Él nunca le va a fallar a usted y nunca me va a fallar a mí. Pero es debido a que este Dios, nuestro Dios, es fiel, Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Aquí hay otra cosa importante. Los corintios, digo la población en general, no hablo de la iglesia, los corintios les gustaba mucho tener experiencias místicas. Iban a ciertos templos y buscaban tener estas experiencias a través de sustancias, dígase el alcohol o dígase algo, buscaban tener ese momento de su encuentro con Dios. En algunos otros iban al templo y toda clase de desórdenes sexuales y rienda suelta a las pasiones eran hechos para tener ese contacto con lo divino. Hoy en día todavía se siguen haciendo muchas cosas así, se siguen usando ciertos hongos o cosas para lograr ese efecto, pero
Pablo le dice a la iglesia, ustedes no son más así. Ustedes no necesitan más eso. Porque Dios no les llamó a ustedes usando hongos, usando alcohol, usando pasiones desordenadas. Dios les llamó a ustedes a través del Evangelio y para estar en comunión con Jesucristo. Quiero empezar a concluir aquí. Algunos comentaristas bíblicos dicen que un buen maestro de la moral primeramente buscaba ganar la atención de su audiencia. Y alguna de las maneras de hacerlo era elogiando a su audiencia. Normalmente diría algunas palabras bonitas, algunas cosas agradables. Entonces la audiencia bajaba la defensa y estaba más dispuesta a escuchar lo que el maestro de la moral tenía. Algunos dicen, Pablo actúa así. Pero miren, hermanos, Pablo no elogia nada de la iglesia, pero él exalta la gracia y la misericordia de Dios. Y a mí me parece que sucedió esto. A mí me parece que Pablo recibió toda la información de la iglesia. Oye, Pablo, los hermanos están demandando. Hay un problema ahí con un muchacho que está causando muchos problemas. La iglesia tiene un desorden en la cena del Señor. Algunos llegan borrachos. Pablo, la gente está en los dones, se pone a gritar y nadie entiende la predicación. Pablo, inclusive hay falsas enseñanzas. Algunos creen que no hay resurrección. Pablo, las cosas están muy feas. Y yo me imagino a Pablo así como consternado, sentándose y diciendo, wow, son muchas cosas. Y pensando por un momento en lo que escribió en la carta de los Tesalonicenses, dad gracias en todo, diciendo, Señor, ¿cómo puedo dar gracias por esta situación y por esta iglesia? Y de pronto Dios le muestra a Pablo, mira todo lo que les he dado. Mira cómo yo soy fiel para poder llevar a esa iglesia desde ahí a ser irreprensibles en el día. Y es entonces que Pablo, lleno de gozo, escribe estas palabras y dice, doy gracias a Dios por su fidelidad, doy gracias a Dios por su gracia. Y quiero preguntarle a usted, ¿se encuentra usted en ese mismo camino? ¿Se encuentra usted en ese mismo camino de darle gracias a Dios porque Él le ha mostrado gracia? ¿Se encuentra usted también en ese camino de darle gracias a Dios porque Él ha sido fiel con usted? ¿O nos hemos olvidado de estas cosas? ¿Nos hemos enfocado más en nuestros errores o nuestros aciertos que nos hemos olvidado de la gracia y la fidelidad del Señor? Quiero animarles a que este día pensemos en eso y recordemos que Dios nos ha mostrado su gracia al enviar a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Que recordemos que Dios ha sido fiel en cumplir lo que Él ha prometido. ¿Y qué ha prometido? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Querido amigo o amiga, que este sea para usted un día para disfrutar la gracia y la fidelidad de Dios. Y que para nosotros, hermanos, sea un día para darle gracias a Dios por su gracia y su fidelidad. Oremos. Señor, cada uno de nosotros ha recibido mucho más de lo que merece. En lugar de recibir castigo, condenación, hoy nos levantamos, tuvimos seguramente alimento, seguramente más de 2 prendas de ropa, seguramente un techo donde descansar, una cama sobre la cual dormir. Y no solo eso, Señor, pero aquellos que han confiado en su Hijo, hemos recibido el regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y muchas cosas más. Perdónenos, Señor, si tantas veces nos hemos desviado mirando más las cosas que hemos recibido que aquel que nos las ha dado. Queremos darle gracias, Padre,
Y queremos darle gracias por su fidelidad. Porque es por eso, Señor, por su fidelidad, que no nos hemos soltado de su mano, Señor. No ha sido que nuestros brazos son fuertes para tomarnos de su mano y no soltarnos de ahí, pero ha sido que su mano y su brazo es poderoso para no soltarnos, incluso cuando nos hemos querido ir. Por eso le damos gracias, Señor. Queremos unirnos en este pasaje, en ese mismo sentir del apóstol Pablo, y por eso, Señor, rogamos que nos bendiga en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.